Bueno, buenas tardes para todos. Cordial saludo para todos los asistentes. Buenas tardes. Les habla José Manuel de la Torre, de la Dirección de Ingeniería Especializada. En el marco del proceso de gestión del conocimiento y consecuente con la cultura de difundir y compartir el conocimiento explícito de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Dirección de Ingeniería Especializada presenta la versión 3.3 de la norma técnica NS013, seguimiento limnológico de reservorios y fuentes superficiales de abastecimiento de agua, vigente en el módulo de consultas del SISTEC a partir del 31 de julio de 2020, la cual fue modificada recientemente por la empresa, incluyendo el anexo E, que corresponde al primer catálogo de algas para las fuentes de suministro de agua de la empresa de acueducto, el cual permite la identificación y clasificación de las mismas a través de un registro fotográfico con su respectiva clasificación. La presentación y socialización de esta norma técnica está a cargo de la ingeniera Nubia Irley León López, ingeniera química con magíster en Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como profesional especializada de la empresa de Acueducto de Bogotá y ha sido consejera de Colciencias, becada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, en tratamiento de agua en Brasil, y el Instituto de Asuntos Nucleares de Guatemala, en técnicas y monitoreos. Tiene amplia experiencia en calidad de agua, gestión de proyectos, investigaciones aplicadas, ha generado alianzas con la academia y ha trabajado desde hace más de 10 años en temas de gestión del conocimiento, investigación, desarrollo e innovación. Actualmente lidera el programa de limnología desde hace más de 15 años en la Dirección de Ingeniería Especializada, logrando articular el trabajo interdisciplinario e intergerencial, unificando criterios, procesos y promoviendo la participación de conocimiento científico que aporte a los retos actuales y futuros de la variabilidad climática y las dinámicas de contaminación de las fuentes hídricas de abastecimiento. Acompañarán expertos, docentes, investigadores en el tema hidrobiológico de diferentes universidades, y la ingeniera Ivette Natalia Torres Albarracín, ingeniera civil con especialización en aguas y saneamiento ambiental, como profesional de apoyo del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual será grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la organización por los funcionarios que por alguna razón no pudieron asistir a este evento. Ahora los dejo con la ingeniera Nubia León para que escuchemos su presentación. Muchas gracias. Ingeniera, el micrófono, por favor. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Agradezco la asistencia a esta presentación donde vamos a comunicar a ustedes el intercambio de conocimiento que se ha realizado en este estudio de las fuentes de suministro de agua. En el presente día vamos a presentar el primer catálogo de algas que se ha generado para las fuentes de suministro de la empresa a través de la Gerencia de Tecnología en la Dirección de Ingeniería Especializada. Este catálogo está enmarcado en la norma NS013 que establece el seguimiento limnológico de reservorios y fuentes superficiales
de abastecimiento de agua. La DIE, a través de la Dirección de Ingeniería Especializada, promueve la gestión de conocimiento de una forma que permite la investigación aplicada, el trabajo interdisciplinario y las alianzas con la academia, considerando las dinámicas ambientales, las normativas y científicas relacionadas con los riesgos que pueden afectar la calidad del agua de nuestras fuentes. Esta gestión de conocimiento se aplicó a la actualización de la norma articulando el conocimiento de los expertos de la empresa y el conocimiento científico de la academia. Para contextualizarnos sobre el seguimiento limnológico, lo primero es entender qué es limnología. La limnología es... Perdón, te interrumpo, para sí. que proyectes la presentación. No se está viendo la presentación. No. Sí, yo la veo. Sí, Yo también. la estoy viendo. Sí, Okay. Disculpen. No, yo no la veo. Perdonen, voy a volver a visualizarla. ¿Me indican, sí por favor? Sí se ve. Nubia, ya, sí ahora se ve bien. ya se está viendo, Nubia. Muchas gracias. Ahora A ella. Ok, disculpen, por favor, me indican. Como les comentaba, para contextualizarlo sobre el seguimiento limnológico, lo primero es entender qué es limnología. La limnología es la ciencia que estudia las relaciones o interacciones de los organismos acuáticos con su ambiente, y esto determina la abundancia y la distribución de ellos. Los organismos acuáticos son bioindicadores de los cambios de la calidad del agua, y dentro de estos encontramos las bacterias, las algas, organismos microscópicos que denominamos zooplancton, otros organismos que vemos a simple vista, los peces y plantas acuáticas que se encuentran en nuestros ecosistemas. En el seguimiento limnológico está enmarcado en el plan estratégico vigente en nuestro objetivo estratégico de eficiencia operacional. En él se monitorean y evalúan el sistema Tibito, el cual tiene el río Bogotá como fuente y la planta Tibito. En el sistema norte también tenemos el embalse de Chuza, el río Teusacá, el embalse San Rafael, las cuales son fuentes de la planta Biesme. En el sistema sur tenemos el embalse de Chizacá, el embalse de la Regadera, y esto suministra el agua a la planta El Dorado. A continuación ilustramos el sistema norte. El sistema norte, donde monitoreamos en forma trimestral el embalse de Chuza en 3 puntos sobre el embalse y sus afluentes y efluentes en 7 puntos. Igualmente monitoreamos todas las quebradas del sistema Río Blanco, 15 quebradas del sistema Río Blanco, observando la calidad que puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas, como lo vemos en esta fotografía, y otras donde dependiendo de las condiciones y la vegetación, condiciones naturales, puede tener diferentes calidades propias del ecosistema. En este mismo sistema norte tenemos el río Teusacá. Aquí vemos el río Teusacá, lo monitoreamos desde su nacimiento, monitoreamos el embalse de San Rafael en 4 puntos y puntos alrededor de la cuenca hasta el embalse de Aposentos. Igualmente, en el sistema Tibito monitoreamos mensualmente el río Bogotá en 7 puntos. Antes de llegar a la planta Tibito, monitoreamos el río Bogotá en la Bocatoma Norte, antes de la dársena y después de la dársena. Asimismo, en el sistema sur se monitorea mensualmente
los afluentes, el río Chisacá, el río Mugroso, el embalse de Chisacá, el cual entrega a través del río Chisacá a Regadera y el río Curubital al embalse de la Regadera, y en esta a su vez se monitorea la descarga que es el río Tunjuelo. La empresa ha realizado la evaluación y seguimiento limnológica de las fuentes de suministro de forma continua, como lo comentaba José Manuel, más de 15 años correlacionando más de 40 parámetros en cada punto con los organismos acuáticos, las condiciones hidrológicas de nuestras fuentes y operativas, y todos los análisis físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos que se realizan en el laboratorio de aguas de la empresa de acueducto. Con estas correlaciones hacemos una evaluación integral a través de un índice y determinamos la calidad del agua. Debido a la cantidad de variables bióticas, ambientales y de calidad del agua que incluye la evaluación de las fuentes, esta norma es dinámica y se presentan modificaciones como las que estamos presentando acá, que son de forma de cómo podemos recolectar las muestras dependiendo de las condiciones del lugar, dependiendo de los parámetros que vamos a determinar, y a su vez, dependiendo de las condiciones físicas, poder determinar cuál es el bioindicador que es más representativo. Asimismo, las autoridades ambientales han unificado el nombre de las quebradas del sistema Río Blanco y incluimos esas modificaciones en nuestra norma. Hay también una descarga adicional al embalse de San Rafael, que no es embalse ni río, pero que es importante en nuestro seguimiento limnológico de nuestras fuentes, como el lavado de filtros. Y todos los parámetros que se realizan mensualmente, trimestralmente, se incluyeron también en el muestreo mensual y se generó el catálogo de algas. A continuación, vamos a visualizar por qué es importante las algas. Entonces, es importante entender qué nos puede generar una condición donde haya presencia de algas y qué importancia tienen ellas. Las algas se pueden presentar especialmente porque tenemos concentraciones altas de nutrientes o materia orgánica, y se nos pueden presentar en nuestras fuentes de suministro, generando un aumento excesivo de algas, una baja transparencia en el agua, olor, sabor, pueden generar aumento de pH, pueden generar disminución de oxígeno, y todo esto puede generarnos problemas en el tratamiento del agua. Pero lo más importante es que también se pueden presentar o promover la presencia de algas que pueden afectar la salud por la producción de unas sustancias denominadas toxinas. Estas algas son las que denominamos cianobacterias. Dada la importancia de las algas, especialmente las cianobacterias, se generó el primer catálogo de algas de las fuentes de suministro de la empresa, lo cual requiere de un proceso de recolección, de identificación, de pruebas de presencia-ausencia y pruebas más específicas de cuantificación y especificación de esas toxinas a través de técnicas químicas, siendo el paso más importante la identificación, la cual requiere un conocimiento experto. Si nosotros visualizáramos estas fotografías o estas imágenes de algas, diríamos que son la misma clasificación de algas, o diríamos que es diferente. Entonces, visualizamos que es la misma alga, solamente que el alga es diferente al verla de forma frontal o al verla en la parte de arriba. Y tenemos que tener en cuenta que las algas son tridimensionales. Igualmente, si nosotros viéramos estas imágenes fotográficas, también podríamos pensar, ¿es la misma clasificación de alga? ¿Es la misma alga o es diferente?
puede que sea la misma familia, pero puede que sea diferente género. Entonces, el conocimiento experto es el que me dice que, claro, puede ser la misma familia, pero puede ser diferente género. ¿Y cómo lo identifica el conocimiento experto? Porque hay condiciones, características de una observación y de un conocimiento que le puede identificar. Esta tiene unas características en su cobertura externa que esta no la tiene. Y eso solamente lo puede hacer el conocimiento experto. ¿Qué nos aporta todo este catálogo para la empresa de acueducto? Nos ayuda a unificar criterios en la identificación, nos ayuda a disminuir tiempo de aprendizaje, nos permite tener una herramienta de consulta propia de la empresa, nos genera una línea base para seguir registrando la dinámica de las algas, nos ayuda a mitigar el riesgo de reportar falsos positivos o negativos, que sería muy crítico si en un momento dado llegáramos a tener cianobacterias, y hace parte del anexo de la norma NS 013. Aquí tenemos y les presento el catálogo de las algas producidas que son de nuestros embalses, el fitoplancton, que son algas que encontramos en nuestros embalses, y perifito, que encontramos en nuestros ríos. Es de propiedad intelectual de la empresa y es de autoría de la doctora Ángela Zapata. ¿Qué vamos a encontrar? Es un trabajo como el que ustedes ven aquí, es un trabajo arduo de más de 2 años, de todo lo que se ha adquirido en conocimiento durante los 15 años. Se logró 1.480 registros fotográficos, se ordenó por orden alfabético, tiene toda la clasificación taxonómica que debe tener la parte de las algas, de acuerdo pues hasta donde se pudo en el conocimiento, y se entregó a la Dirección de Servicios Técnicos y fue publicado en la página web el 18 de junio del 2020. A continuación nos acompañan los expertos docentes investigadores que aportaron a la actualización de la norma y nos compartirán la importancia de la limnología, de los indicadores ecológicos, de las algas, de la investigación aplicada, que puede ayudarnos a mitigar riesgos de la calidad del agua en las fuentes de suministro de la empresa de acueducto, considerando los retos de la variabilidad y del cambio climático, con una intervención cada uno de ellos de 2 minutos. Damos la bienvenida a la doctora Ángela Zapata, docente investigadora de la Javeriana, hace parte del equipo interdisciplinario de la Dirección de Ingeniería, ha trabajado con nosotros en el conocimiento de nuestras fuentes desde hace 15 años y es autora del catálogo de algas presentado en esta sesión. Bienvenida, doctora Ángela. Muchas gracias, Nubia. Buenas tardes para todos. Me complace mucho estar hoy con ustedes. Este trabajo que presenta Nubia es el resultado de más de 15 años donde hemos logrado estandarizar un monitoreo para las fuentes de abastecimiento a través del intercambio de conocimiento de diferentes áreas de la empresa y profesionales de diferentes disciplinas en el cual he sido partícipe. Mi experiencia de trabajo va por más de 20 años. Se ha centrado en el estudio de diferentes tipos de ecosistemas acuáticos, principalmente de montaña y de páramo. Mi especialidad son las algas microscópicas que requieren de mucho trabajo muy minucioso, de mucha observación para poderlas identificar correctamente. Digamos que esta experiencia ha quedado condensada en el catálogo de algas, que es un producto que surge como una necesidad de hacer más integrador el análisis, que permite unificar criterios, que surge también como una necesidad para poder calificar la calidad del agua en un periodo determinado, y también va a ser útil en un futuro porque con otros profesionales y otras herramientas muy seguramente se van a poder hacer modelos predictivos para dar razón de la calidad del agua a futuro. En la actualidad, como lo mencionaba Nubia, pues han surgido muchos problemas a nivel mundial que afectan la calidad del agua debido a los cambios en el uso del suelo, las actividades humanas que tienen un impacto directo e indirecto sobre las fuentes. En los embalses, nuestros embalses, ya empezamos a evidenciar las floraciones de cianobacterias. Estas constituyen un riesgo potencial, exigen nuevos desafíos a la empresa y en general a las empresas potabilizadoras de agua.
Dentro de la norma que presenta NUBI hay otro anexo que estamos empezando a realizar, que todavía pues no está maduro, pero que ya empezamos un camino en el cual se describe o es un protocolo para el manejo que se le debe dar a las floraciones, el manejo que se le debe dar desde la fuente en las plantas de tratamiento. Digamos que empezamos un nuevo camino, hay nuevos retos en el futuro para la empresa, para esto que viene en las fuentes de abastecimiento. Muchas gracias. Gracias, doctora Ángela. A continuación, el doctor Carlos Rivera, limnólogo, docente, investigador de la Universidad Javeriana, hace parte de nuestro equipo interdisciplinario en la Dirección de Ingeniería, ha trabajado en el conocimiento de nuestras fuentes durante más de 15 años. Bienvenido, doctor Carlos Rivera. Muchas gracias, Nubia. Ante todo, pues agradecer este espacio para comentarles brevemente que uno de los grandes retos que tiene la empresa de acueducto tiene que ver con el tema del cambio global. El cambio global incluye una serie de cambios no solo en los regímenes de precipitación, de evapotranspiración y en general de la temperatura, sino que también incluye una serie de cambios relacionados con la contaminación que se da a escala atmosférica. Entonces, además de el incremento inevitable que viene de temperatura y los cambios en la estacionalidad de lluvias que se prevén para algunos sistemas, muy seguramente se van a presentar un aumento en los nutrientes en zona de montañas. Tenemos la percepción de que los sistemas de montaña de Colombia, al estar en zonas de páramo muy bien protegidos, relativamente están muy bien cuidados y están alejados de los problemas de contaminación. No obstante, derivado a contaminación que viene por vía atmosférica y a temas relacionados con el aumento de temperatura, se espera que ocurra en los próximos 30 o 40 años un cambio en el estado trófico de las fuentes de abastecimiento. En ese sentido, el empezar a desarrollar protocolos de monitoreo muy estrictos, como está en la norma, el tener este protocolo de floraciones de algas potencialmente tóxicas y el tener este catálogo de algas muy valiosa para tratar de construir más herramientas de modelamiento que nos permitan prever los impactos del cambio global en los sistemas de montaña. Yo quisiera resaltar que la empresa Acueducta tiene uno de los monitoreos más largos que existe en el país y eso es muy valioso para prever posibles impactos de este cambio global. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos, por el aporte de su conocimiento. A continuación tenemos al doctor Gabriel Pinilla, doctor en biología, docente, investigador de la Universidad Nacional. Ha aportado su conocimiento en investigaciones aplicadas en ecosistemas relacionados con las fuentes de suministro de la empresa y aportó su conocimiento en la actualización de la norma NS013. Bienvenido, doctor Gabriel Pinilla. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera resaltar la importancia que tiene este tipo de información que proviene de monitoreos limnológicos de largo plazo. Como ya lo ha mencionado Carlos, la empresa de acueducto de Bogotá tiene uno de los sets de datos más largos y esta información es supremamente importante, en primer lugar porque permite ver los cambios espaciales y temporales asociados a cambios climáticos o a fluctuaciones como los años niño, los años niña, de manera que con esa información se puede saber qué efectos tienen estos cambios naturales sobre los componentes biológicos de los sistemas acuáticos y de esa manera poder diferenciar los posibles efectos antrópicos. Entonces podemos, a través de esta información de largo plazo, ver qué se debe a efectos naturales y qué variables pueden ser alteradas por la actividad humana. Otro uso muy importante de esta información limnológica de largo plazo es que permite definir con mayor claridad posibles indicadores, no solamente físicos y químicos, sino especialmente biológicos. Y esta información del seguimiento de las poblaciones y de las comunidades de organismos acuáticos pues permite refinar ese uso que se le pueden dar a los organismos como indicadores de la salud ecosistémica o de la calidad del agua. Con esta información también es posible desarrollar un sistema de alerta temprana, que es el caso, como lo han mencionado ya las otras
investigadores de las algas, nosotros colegas, ¿sí? Quienes, pues a través del seguimiento de las poblaciones de algas, pueden saber en qué momento puede haber un posible florecimiento algal de algunas especies que pueden ser problemáticas o tóxicas. Otra utilidad que se le puede dar a esta información es que se puede diferenciar con bastante claridad cómo es el comportamiento limnológico de una región, como por ejemplo Chingaza, de otra como puede ser La Regadera o Sumapaz. Entonces, de esa manera se puede establecer diferencias regionales que tienen efecto sobre la calidad del agua. Finalmente, toda esta información limnológica es de muy alta importancia para las universidades y para los investigadores, los académicos y por supuesto para los estudiantes de pregrado y posgrado que pueden emplear o utilizar esta información para desarrollar sus tesis y de esa manera se fortalece el vínculo académico entre la empresa de acueducto y las instituciones. Bueno, estas son algunas de las ideas que se pueden desarrollar a partir de la información limnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pinilla. A continuación, la doctora Magnolia Longo, doctora en biología, docente investigadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha aportado también su conocimiento en investigaciones aplicadas en ecosistemas relacionados con las fuentes de la empresa y también nos aportó todo su conocimiento en la actualización de la norma NS013. Bienvenida, doctora Magnolia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Nubia por la invitación y a los presentes pues, por su participación. Yo trabajo principalmente ecología de ríos y quebradas y trabajo con un grupo más chiquitico todavía de organismos también que se llaman los macroinvertebrados acuáticos. Dentro del grupo se encuentran los insectos acuáticos. Entonces, eso que se ve como muy, pues como algo como muy chiquito y como que tenemos poca aplicación cuando hablamos con personas, por ejemplo, de la empresa de acueductos, pues a través de esta interacción que tenemos entre la empresa y los investigadores y los profesores nos damos cuenta de la necesidad que tenemos incluso de seguir estudiando estos organismos. Es así que para que el agua, les quiero contar que para que el agua que nosotros obtenemos limpio en las ciudades, pues esa limpieza, por así decir, del agua depende de estos organismos, de los que ya nos explicó Nubia, esas pequeñas algas microscópicas, y de estos insectos acuáticos y estos camarones y estos caracoles y de muchos otros organismos que cuando los vemos en el agua pues nos parecen horribles, como ver una lombriz, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que son ellos los primeros organismos que están limpiando el agua para que nosotros tengamos agua de muy buena calidad en los páramos y en las ciudades. Entonces, esta interacción entre la academia y la universidad lo que nos ha permitido es, por un lado, a los profesores pues salir de la universidad, del aula, del laboratorio, y poder hacer una investigación más aplicada con funcionarios, en este caso del acueducto. Y a la vez también cambiar conocimiento con ustedes, con quienes están pues haciendo el día a día en todos los temas de calidad y también como protegiendo esas fuentes de agua y con las personas que hacen los monitoreos en campo. Entonces, tener ese intercambio de conocimiento ha sido muy, muy valioso. Aprendemos de ambos lados. Y genial que esto se pueda hacer y que podamos seguir haciéndolo por muchos años más, ¿no? Es la intención que tenemos ahora, incluso con Nubia estamos participando en un grupo y con los profesores Carlos y Ángela, en un grupo en el que queremos formar un programa de páramo en colaboración con la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos. Entonces también queremos como involucrar a otros agentes externos en que nos ayuden a fortalecer ese conocimiento que estamos generando. Así que muy agradecida por esta invitación y muy contenta de compartir hoy un poquito del trabajo que nosotros hacemos desde la universidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Magnolia. A continuación, el doctor Ciromar Lemus, docente investigador de la Universidad Manuela Beltrán, experto biólogo en tema de peces, ictiología,
Ha aportado su conocimiento en investigaciones aplicadas en ecosistemas relacionados a nuestras fuentes adicionales, como el río San Francisco, el río San Cristóbal, el río y otros ríos que son fuentes adicionales o que son fuentes que tenemos en los predios de la empresa de acueducto, y aportó su conocimiento también en la actualización de la norma que estamos presentando el día de hoy. Bienvenido, profesor Ciro Mar Lemos. Muy buenas tardes para todos. Bueno, creo que aquí voy a destacar que este primer trabajo que se ha mostrado es digamos, un gran paso, un gran avance, pero vendrán muchos más en esta realidad que se está dando desde el aporte que hace el acueducto. Particularmente, yo trabajo peces, y los peces pues prácticamente son en su conjunto laboratorios naturales que también aportan muchísima información tanto a la calidad, tanto a la calidad del agua como a las dinámicas que se dan allí dentro de todos los niveles tróficos. Quiero destacar esta dinámica trófica que se presenta en estos ríos que el acueducto está manejando, y destaco que estos datos, como lo expresaba el profesor Gabriel y como lo expresaba también el profesor Carlos, son datos valiosísimos desde el punto de vista histórico, y es el momento de que la empresa empiece a liderar, como lo está haciendo hasta el momento, y a abanderarse de estos estudios limnológicos digamos, en la región. Y aparte de eso, que no sean solamente con algas, sino que empecemos a integrarlos, porque la integralidad nos va a brindar mucha más información, nos va a poder inferir en futuras tomas de decisiones, y aparte de eso nos va a permitir establecer niveles de confianza entre la academia y la empresa. Y destaco este trabajo en el sentido de la correspondencia que ha tenido la empresa, particularmente en los trabajos que he orientado con la Universidad Manuela Beltrán, en monitoreos biológicos en los ríos Teusacá, en el río Arzobispo, al igual que en el río San Cristóbal, que son fuentes prioritarias para ustedes. Yo quiero terminar con algo muy sencillo, y es, primero que todo, felicitarlos, y en segunda oportunidad, decirles que hay que seguir con este tipo de trabajos, con estas alianzas, con estas asociaciones, porque el aporte está demostrado que entre investigación y academia dan respuesta a muchas inquietudes de la sociedad. Los felicito por ese aporte y por esa oportunidad que nos brindan. Muchas gracias. Gracias, profesor Ciro. Gracias a todos los docentes investigadores que han sumado su conocimiento al conocimiento técnico de la empresa y que han construido con nosotros toda la investigación, todo lo que les mostramos. Cada paso que hemos mostrado en esta norma ha sido de un trabajo continuo, permanente, sistemático, de forma interdisciplinaria. Ha participado las diferentes áreas de la empresa, la gerencia de abastecimiento, la gerencia de tecnología con la parte del laboratorio de aguas, con hidrología, normalización técnica. Entonces es un trabajo donde la empresa puede visualizar que cuando se unen diferentes áreas en un mismo objetivo y con la suma de conocimiento podemos lograr un trabajo como el que hemos presentado el día de hoy. Muchísimas gracias, y abrimos la sesión para las preguntas. Ingeniero Ivette, tiene levantada la mano, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Qué pena interrumpir la sesión de preguntas. Quisiera pedirles el favor, si antes de dar inicio a este tema podemos hacer un pequeño quiz de apropiación del conocimiento que consta de 3 preguntas súper sencillas.
Sí, señora. Sí, Beth, con mucho gusto. Gracias. Gracias, ingeniera. Entonces, a continuación, por medio del chat de evento de la socialización de la norma técnica NS013, les estoy compartiendo la apropiación del conocimiento para su diligenciamiento. Se realizó por medio de la aplicación de Microsoft Forms de el correo institucional. Si tienen algún problema me pueden comentar. De todas formas, está para el acceso de todos los invitados a este evento. ¿Y cómo ingresamos a él? ¿Desde el correo electrónico? Acá se los compartí por medio del chat. Ok, muy bien. Y ahí podemos ingresar. Con permiso, ingeniera Nubia, le voy a quitar la presentación un momento. Sí, señora. Gracias. Y este es el quiz de apropiación del conocimiento. Ingresan con el link que les acabo de adjuntar y agradecería si me pueden indicar si pueden acceder. Acá, por ejemplo, tengo ya una respuesta. Muchas gracias. Vamos, 2, 3, 5. Qué bien. Está fácil, anímense. Son solo 3 cositas muy sencillas. Muchas gracias a todos. Bueno, continuemos con la sesión de preguntas o inquietudes si hay por parte de los asistentes. Bueno, vemos que no hay preguntas. No alce la mano. María Cristina, tiene la palabra. Gracias. Es una pregunta como de pronto de ausencia de conocimiento, y es como en qué medida contribuyen factores antrópicos a la generación de las algas. ¿Contesta, Nubia? Sí, si quieres, ¿Sí? y yo te complemento, claro. Listo. Bueno, María Cristina, muchas gracias por la pregunta. Mira, es que cuando se tienen algún tipo de actividades, por ejemplo, agrícolas, se utilizan fertilizantes, se utilizan otro tipo de productos que por medio de la lluvia y la escorrentía superficial van a parar al agua, a las fuentes naturales, por ejemplo, a los ríos. Entonces, es un ingreso adicional de nutrientes que favorecen la expresión de las algas. Es como si yo le diera alimento. Entonces ellas obviamente pues se van a reproducir más y se van a favorecer algunos grupos. A veces son algunos grupos que son los indeseados. Se causa como un desbalance natural del ecosistema. Entonces es por esto que las actividades humanas contribuyen a que las algas de pronto se incrementen o por el contrario se reduzcan totalmente. Hay también, por ejemplo, esto estamos hablando de, por ejemplo, procesos agrícolas, pero también hay procesos industriales
que tienen una serie de emisiones atmosféricas que posiblemente ustedes han escuchado, que el calentamiento global se está dando por una serie de efectos o cosas que sucedieron en la capa de ozono. Bueno, todos estos materiales que se van suspendiendo a la atmósfera, estos elementos químicos, pueden ser arrastrados por el aire y depositados de forma remota a ecosistemas acuáticos. Cuando llegan allá los ecosistemas acuáticos que son depositados por la lluvia, entonces causan también un desbalance, cambios por ejemplo en el pH, cambios en las concentraciones de sales disueltas, naturales, entonces favorecen o permite que se desarrollen ciertos organismos. Entonces, las actividades humanas en general crean como unos desbalances que no son propios del sistema y permiten que las algas se desarrollen, algunas en más proporción que otras. Cuando nosotros analizamos la comunidad de algas y vemos esas proporciones, podemos inferir lo que está pasando en la cuenca, lo que está pasando en el sistema. No sé, Nuria, si quieres complementar algo. No, ya está contextualizado que condiciones antrópicas, por ejemplo, de aguas residuales que lleguen a nuestras fuentes, que tengan materia orgánica, que tengan nutrientes, las actividades que hay alrededor de algunos de las fuentes de agua, pues todo eso hace que se puedan concentrar todos estos contaminantes, todos estos nutrientes, toda esta materia orgánica y puede generar el exceso de algas. Es uno de los retos. Las algas existen desde la época de los dinosaurios. La idea es que todo, como nos han enseñado todos los expertos que nos acompañan, un ecosistema como por ejemplo Chingaza es un sistema por ejemplo que está en equilibrio, todos estos organismos acuáticos, y si están en equilibrio y hay diversidad de todos ellos, pues el ecosistema está sano. Pero cuando hay exceso de materia orgánica o nutrientes, empiezan a predominar unos sobre otros, se genera el desequilibrio y ahí es donde vemos un exceso de algas como las que les comentaba. Y es uno de los retos que tenemos que cuidar en nuestras fuentes, porque la presencia de unas algas como las denominadas cianobacterias que producen o excretan toxinas, pues la mayoría de las plantas de tratamiento no están preparadas para remover toxinas. El caso de nosotros. Por eso la empresa lleva mucho tiempo estudiando y ya hemos evaluado hasta el comportamiento que tienen los embalses dependiendo de las condiciones climáticas, y ya sabemos en qué meses tenemos que cuidar más los embalses, qué embalse es el que tenemos que cuidar. Y como ustedes se dieron cuenta, este es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo entre químicos, biólogos, bacteriólogos, los biólogos, como ustedes visualizan, pasa lo de los médicos. Hay unos expertos en algas, otros expertos en peces, otros expertos en insectos, otros en macroinvertebrados, y todo ese estudio es el que nos ayuda a decir si la calidad del agua de nosotros se va a mantener en el tiempo o si se está deteriorando y qué tenemos que hacer. Es nuestras alertas que tenemos en nuestros embalses. Muchas gracias. Dianita. Diana Carolina. Sí, muy buenas tardes. Ya nos hicieron una breve contextualización acerca de las algas y pues el índice asociado a esto, pero me gustaría saber por qué se deben implementar indicadores adicionales a los que ya se miden en la empresa y cómo están relacionados con la calidad del agua. Bien, ¿contesto, Nubia? Sí, claro. Bien, sí, básicamente estos indicadores están relacionados con la calidad del agua en las zonas de aguas de abastecimiento. Hay indicadores que utiliza la empresa, por ejemplo, indicadores microbiológicos. Esos indicadores microbiológicos dan información de digamos, del vertimiento de aguas residuales, pero parte de la contaminación no necesariamente viene por aguas residuales, sino hay una contaminación más difusa que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, o simplemente, como comentaba, con el aumento de temperatura, se va a liberar más nutrientes de los suelos
y esos nutrientes van a terminar yendo a los ríos. Entonces, esos nutrientes no necesariamente están en su forma soluble en el agua, sino que los atrapan las algas y quedan almacenados y entran a las redes tróficas y los organismos los empiezan a utilizar. Y con esto quiero decir que de pronto indicadores químicos que son muy útiles pueden ser muy puntuales para la escala a la cual ocurre la contaminación en las cuencas. Es decir, si voy a medir un día, pues puedo encontrar trazas de algunos nutrientes, pero al día siguiente ya no. Mientras que las algas y los macroinvertebrados y los peces y los otros organismos tienen periodos de vida más largos que la puntualidad del dato químico, de tal manera que esos organismos van a representar periodos de una semana, 2 semanas, un mes de cómo está la calidad del agua. Por esa razón, los indicadores deben complementarse con diferentes estrategias. Asimismo, a futuro hay que tal vez pensar también en los indicadores de alertas inmediatas que estén en las plantas, y con eso también hemos estado trabajando con varias de las personas involucradas en la Dirección de Ingeniería Especializada, buscando indicadores que puedan servir para los que toman decisiones día a día en el manejo de las plantas. Muchas gracias, Carlos. Luz, Natalie tiene la palabra. Ingeniero, muchas gracias. También para Carlos, creo, es qué pasa con las especies invasoras como los cangrejos rojo frente a la calidad de los sistemas hídricos y cómo estas especies pues, pueden afectar la calidad del agua de nuestras plantas abastecedoras. Bien, el problema del cangrejo rojo es una especie que ya lleva tal vez una década en Colombia. Es una especie que entró principalmente en la cuenca del río Cauca, pero luego fue llegando a Bogotá por el tema de los acuaristas, lo trajeron como una especie ornamental, muy posiblemente. Y esta especie se ha ubicado en zonas del río Bogotá, en donde la temperatura es relativamente más agua, el agua no corre tanto, de tal manera que por ahora solo está en lo que es digamos, la entrada de Tibitoc, de la planta Tibitoc. ¿Cómo afecta la calidad del agua? Esta es una especie que hace huecos en el suelo, por lo tanto remueve muchos sedimentos, libera sedimentos al agua, al mismo tiempo consume muchas de las especies nativas y digamos, esa capacidad que tiene de generar tubos puede afectar la calidad del agua al liberar más nutrientes y sedimentos al agua. A nivel de estructuras, por ejemplo, que podría pasar en Tibitoc es que pueda afectar algunas de las estructuras que hay. También tapa, cuando crece demasiado, tapa el sistema de captura de agua y ha sido detectado, recuerdo que ha entrado a algunas de las plantas y ha pasado el tratamiento, algunas fases de tratamiento. Entonces es un organismo que tiene una capacidad invasiva muy grande, está adaptado para todos los ambientes casi del planeta y requiere una estrategia de control muy específica porque es un organismo que cambia su ciclo reproductivo dependiendo de lo que uno le haga. Es decir, si uno coge los adultos, uno trata de coger las hembras, entonces puede haber una reconversión de sexos. Si uno empieza a coger los más grandes, entonces empiezan a madurar más pequeños y es una de esas especies que es muy difícil de eliminar y que se tiene que tratar de una manera como por control. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, Carlos. Si hay alguna otra pregunta. Sí, ingeniero. Más que una pregunta, sería como una propuesta. Yo trabajo en la Dirección de Gestión Comunitaria, donde proporcionamos los lineamientos para toda la empresa en términos de sensibilización y capacitación hacia diferentes grupos poblacionales. Para nosotros o para mí, lo aprendí a conocer con la ingeniera Nubia en la planta Vitelma, el tema de la lignología. Y a mí me gustaría, es una propuesta, que pudiéramos de algunos elementos poderlos volver mucho más didácticos y pedagógicos para que sea de fácil comprensión. Aquí estamos en un escenario de academia y de investigación, pero también me parece importante que los resultados los podemos bajar de una manera más didáctica y pedagógica para, digamos, si se quiere avanzar en algunos aspectos de sensibilización sobre las consecuencias de nosotros, de nuestros actos humanos para la generación de las algas.
Sí, muchas gracias, María Cristina, por tu aporte. Tendremos en cuenta, digamos, la recomendación para hacer, digamos, un proceso de socialización que vaya, digamos, destinado al resto de la comunidad del Acueducto de Bogotá, para que comprendan la importancia de este aporte que se ha realizado con la actualización de esta norma técnica. William, tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Quería preguntarle al doctor Ciro, ¿por qué es importante el análisis de los peces en los ecosistemas que tiene la empresa de acueducto? Bueno, básicamente los peces reflejan también digamos que el control de la proliferación de algunas algas, porque están ubicados, digamos que a nivel acuático, como el último eslabón en la cadena, de cadena trófica. Pero a mí me gustaría, y aprovecho este espacio para destacar y proponerle al acueducto que en esas áreas donde tenemos ese recurso hídrico tan importante en la región, y que en algunos sitios existen especies que son nativas y algunas endémicas, como el caso del pez capitán de la sabana, la idea sería que si pueden mantener esas especies, si sabemos que están allí, podrían ser reservorios desde los cuales aporten no solamente a la bioindicación, porque ellos son, como lo dije en la intervención, representantes de laboratorios naturales frente a las condiciones de ambiente, de calidad del agua, sino que también ustedes se podrían encaminar haciendo un aporte interesante desde la conservación del pez capitán de la sabana y de muchas otras especies que hay acá, como es el caso del capitán enano, como es el caso de la famosa guapucha, que también están residentes en algunos cuerpos de agua de ustedes. Entonces ustedes harían allí un aporte interesante desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de conservación, ¿cierto? Como empresa a nivel de la estructura ambiental, y desde el punto de vista de aportar al conocimiento también de una especie que es endémica y que es reconocida particularmente para esta región y para Colombia como una especie que está en estado vulnerable, el caso de pez capitán. Diana tiene la palabra. Muchas gracias, ingeniero José. Sí, pues ya el profesor Giromar nos hacía una breve contextualización referente a uno de los retos que a los cuales está, digamos, la empresa de Bogotá, pero quisiera saber qué retos nos pueden compartir o que de acuerdo a su conocimiento debemos seguir investigando, aparte, digamos, el de peces que nos comentaba el profesor Giromar. No sé si de pronto me pueda responder esta pregunta la doctora Magnolia o el doctor Gabriel Pinilla. Bueno, con gusto, gracias. Pues mira, ahora que estamos con el COVID, algo en lo que estamos en deuda en el país es virus. O sea, yo más o menos desde hace, no sé, que estaba estudiando 15 años tal vez, siempre los profesores mencionan la necesidad de estudiar los virus en el agua, pero no tenemos la infraestructura, no tenemos ni siquiera los investigadores en el país que sean especialistas en este tema. Y por eso también veo que todo esto de la pandemia pues nos tiene así agobiados, porque no podemos creer que un virus haya salido de la naturaleza y tenemos estas conspiraciones de que fue creado, ¿no? Y yo no quiero entrar en discusión de si es creado o no es creado, pero la verdad es que en la naturaleza hay montones de virus y de hongos. Y estos hongos también incluso se les llaman hongos asesinos, porque lo que hacen es que invaden el cuerpo de un insecto, de un organismo, y luego estallan y controlan los movimientos y todo el organismo, incluso hacen que se vaya hacia zonas húmedas o hacia zonas de luz o hacia las zonas donde el hongo necesita esas variables ambientales para tener su gran explosión. Entonces dominan al organismo literalmente y estamos en deuda con eso. O sea, tenemos muchísimos temas que averiguar. El tema bacteriológico, ustedes también lo conocen muy bien. Y luego tenemos todo esto de qué hay alrededor también de los sistemas, todo lo de la vegetación ribereña, por ejemplo.
Es muy importante todo el aporte que hace la hojarasca, el bosque ribereño o en estas zonas de páramo, todo lo que la vegetación ribereña aporta como energía entrante a las quebradas. En las quebradas es muy limitada la cantidad de energía que se genera por los organismos autótrofos, como las algas, y realmente casi que todos los nutrientes y la energía que se necesita entra de las riberas. Entonces, tenemos muchísimos temas y como hay que priorizar, pero yo creo que en este momento clave el tema de virus y bacterias. No sé qué más diga el profesor Gabriel. Bueno, sí, Magnolia. Ese grupo de virus acuáticos es supremamente importante. En otros países se le ha puesto mucha atención porque además tiene mucho que ver con el control de bacterias y el control de microalgas. Entonces, desafortunadamente, como tú mencionas, este tema no es muy conocido en nuestro medio porque no tenemos los especialistas, pero hay que ir pensando en ir trabajando hacia en ese sentido. Lo mismo la vegetación riparia o ribereña, tampoco se le ha puesto mucho cuidado y como mencionas, pues es esa comunidad que establece como el vínculo entre el sistema terrestre y el sistema acuático. Entonces, estas dos comunidades, virus, virioplancton y virus acuáticos en general, y comunidades de vegetación ribereña, yo creo que vale la pena que en el futuro se le ponga también más atención. Gracias. Bueno, ya tenemos que cerrar nuestra reunión. Agradecemos el aporte científico realizado y reflejado en la actualización de la norma técnica NS013, seguimiento limnológico de reservorios y fuentes superficiales de abastecimiento de agua, en el que participaron expertos de varias universidades, funcionarios de diferentes áreas de la empresa de acueducto y especialmente del área de aguas y saneamiento básico de la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de acueducto a cargo de la ingeniera Nubierley León López. Los invito por favor para que abramos los micrófonos y demos un fuerte aplauso por el trabajo realizado que aporta al conocimiento de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y del país. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias, doctora Magnolia. Gracias, doctor Silomar. Gracias, doctor Pinilla. Gracias, Ángela. Gracias, Carlos, por todo el aporte que han realizado a la empresa de acueducto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José Manuel, y gracias a todos los asistentes por habernos escuchado, y seguiremos investigando, seguiremos estudiando y seguiremos haciendo alianzas para poder aportarle a la sostenibilidad de las fuentes de suministro de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Gracias, muchas gracias, Nubia. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta Feliz luego. tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos, muy amables. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno.